Dale, ok. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, otra vez bienvenidas, bienvenidos a esta primera sesión del Seminario Permanente de Teoría e Historia. Yo ya le titularía así, no tanto Teoría de la Historia, sino Teoría e Historia. Quizás es un título más conveniente, pero en fin, bienvenidos a esta primera sesión de este año 2023. Espero que hayan pasado unos días felices con la familia y todos en estas fiestas navideñas. Y bueno, vamos a iniciar ahora con la exposición del doctor Felipe Torres, que nos hace el favor y el honor de exponer en este seminario un trabajo que lleva por título Tecnologías de y sobre el tiempo, composición de un régimen temporal actual. Entonces le cedo la palabra a Daniel para que haga la presentación de Felipe, por favor. Gracias, Fernando. Bueno, saludarlas a todas y a todos primero. Vemos caras ya conocidas, otras no, que nos alegra también tenerlos. Estamos muy contentos con Fernando de comenzar un cuarto año de este seminario que tomó una fuerza increíble luego de las primeras sesiones, allá por el 2020, cuando estábamos en plena pandemia. Y tenemos hoy día el agrado, ¿cierto?, de contar con Felipe. Yo voy a hacer una pequeña presentación de su currículum y luego ya comienza su exposición. ¿Ok? Felipe es profesor asistente en teoría sociológica en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido profesor visitante en el Max Planck Institute for the Study of Societies en Alemania, Colonia. Estudia en particular las teorías sociológicas clásicas y contemporáneas, con énfasis en la sociología del tiempo, la teoría de la aceleración y especialmente lo que él ha denominado en el libro que hoy comentará, la teoría de los regímenes temporales, cuestión que seguramente nos comentará. Su trabajo ha sido publicado en distintas revistas de alto impacto, como Time and Society, Cinta de Movivío y Seguridad, y otras más, por cierto. Nos hablará hoy día en particular, como he comentado en el correo masivo, en el capítulo 3 de su libro Temporal Regimes, Materiality, Politics, Technology, publicado el año 2022. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros, Felipe. Estamos muy agradecidos por tu tiempo y por esta oportunidad que nos das de comenzar este año 2023 con tu exposición. Nada más que darte las gracias y el, el espacio y el tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias, Daniel, por esta presentación. Voy a proceder a compartir la pantalla. Ustedes me dicen si se ve bien. ¿Sí? Bien. Quiero agradecer entonces, en primer lugar, a Daniel, por supuesto, por esta posibilidad de compartir con ustedes aquí en el Seminario Permanente de Teoría de la Historia, perdón. Eh, y por supuesto también a Fernando por esta invitación y esta oportunidad. Y como bien adelantó Fernando, el título de la exposición es Tecnologías de y sobre el tiempo, composición de un régimen temporal actual, en el cual quizás muchas de las cosas que voy a mencionar ustedes ya las tienen de alguna manera internalizadas, porque precisamente la tecnología me parece que es un elemento que, a diferencia de otras cuestiones dentro del campo de la teoría, es algo que está bastante universalizado, podríamos decirlo. Entonces aparece en diferentes dimensiones, probablemente todas, de nuestra vida cotidiana. Y lo que voy a presentar es básicamente cómo entiendo que esto influye o compone más bien una cierta temporalidad particular, ¿cierto? Para entonces avanzar, mi presentación está dividida en 4 momentos. En el primer momento voy a hacer una pincelada, ¿cierto?, sobre la definición de régimen temporal para que tengamos un mínimo entendimiento de qué es lo que quiero referir por este concepto. En segundo lugar, voy a hablar de ciertas condiciones o precondiciones más bien
que pavimentan, por así decir, el camino hacia una tecnologización, ¿cierto?, del tiempo. Eso después podemos comentarlo más en detalle, qué es lo que se entiende por tecnologización, pero en cualquier caso, esta posibilidad, ¿cierto?, de que la tecnología ejerza un rol fundamental en la comprensión del tiempo actual y de la temporalidad de su conjunto. En un tercer momento, lo que voy a hacer es hablar de las características ya más propiamente que tendría este régimen temporal, ¿cierto?, tecnológico, haciendo una distinción muy esquemática, ¿cierto?, entre tecnologías del tiempo, que ejercen, por lo tanto, una acción directa o pretenden ejercer una acción directa sobre el tiempo, y otro tipo de artefactos que en realidad han, de modo indirecto, alterado de todas maneras nuestra temporalidad. Por último, voy a establecer una distinción también entre dos momentos que me parece que se pueden destacar dentro de este régimen temporal, y voy a dar una mirada también general sobre las nociones de la tecnología análoga y digital y cómo cada una de ellas también tiene sus especificidades respecto a la comprensión del tiempo. Bueno, entonces parto con la mirada mínima, ¿cierto?, a lo que entiendo por regímenes temporales. Lo primero es mencionar que este concepto parte de un contexto, ¿sí? El contexto es básicamente que al uno revisar la literatura, se encuentra con que hay dos grandes, por así decirlo, grupos de explicaciones sobre la temporalidad en el mundo contemporáneo. Aparecen por un lado tesis macro, ¿no?, de la temporalidad como algo, ¿cierto?, general, ¿no?, de cierto modo universal, y que responde a la necesidad de explicar las tendencias, de nuevo, generales de la temporalidad. En esto, por ejemplo, tenemos las tesis de la compresión espacio-temporal, ¿sí?, que se encuentra, por ejemplo, en David Harvey y Anthony Giddens. La tesis de la aceleración, ¿cierto?, que podemos encontrarla, por supuesto, en Hartmut Rosa, pero también la encontramos en Simon Glesos, ¿cierto?, de modo más actual, y anterior a Rosa ya estaba presente también en Koselleck, por ejemplo, y Hans Blumenberg. Por otro lado, también tenemos una tesis, ¿cierto?, que intenta captar la tendencia general de la temporalidad en el trabajo de François Hartog, que seguramente ustedes lo conocen, o varios de ustedes lo conocen, y habla entonces de la tesis del presentismo. Y por último, también, un poco antes que Hartog, lo menciona el filósofo alemán Hermann Löbe, que habla sobre el acortamiento del presente y la imposibilidad de establecer largos plazos, incluso medianos plazos, para la proyección de la sociedad, pero incluso también de otras esferas como la política, la economía, y así sucesivamente. Eso por un lado, ¿sí? Entonces tenemos las tesis macro de ese punto de vista. Por el otro lado están las tesis micro, ¿no? ¿Y qué entiendo aquí por tesis micro? En el fondo, aquellas que apuntan a señalar que la temporalidad en realidad responde a diferentes fenómenos, ¿sí? Es decir, no habría un solo fenómeno temporal en las sociedades actuales que fuera necesariamente dominante, o tal vez podría ser dominante, pero necesariamente iría acompañado de otro tipo de temporalidades, en la cual, por ejemplo, podríamos distinguir entre la temporalidad del mundo urbano versus el rural, la temporalidad del norte versus el sur, si estamos hablando, por ejemplo, de hemisferios, el este o el oeste también, occidente-oriente, pero también comprensiones o cosmovisiones de la temporalidad al interior de sociedades, ¿no?, que también estaría diferenciado. Por ejemplo, a través, sobre todo en nuestra América, sabemos de eso, grupos indígenas, por ejemplo, culturas indígenas ancestrales que tienen una comprensión de la temporalidad que no necesariamente va en sintonía con una comprensión occidental y, sí, filosófica, incluso metafísica del tiempo. Pero también encontramos diferencias, dicen estas tesis, ¿no?, del tipo de género, ¿no?, alojadas por cómo se percibe la temporalidad, si estamos hablando, por ejemplo, de grupos femeninos masculinos o tercer género. Por estrato social también habrían diferencias, por ejemplo, respecto a la predisposición a la espera en estratos más desfavorecidos.
donde tienen que esperar básicamente por trabajo, atenciones, servicios, en fin. Y eso está diferenciado de clases más dominantes o pudientes. Eso aparece muy claro en el trabajo de Javier Aullero, por ejemplo, pero también por edad, ¿sí? Tendríamos diferentes tipos de temporalidades, ¿cierto? Dependiendo de si nos encontramos en una etapa de la vida, por ejemplo, la juventud, ¿cierto? Tendría una experiencia temporal más o menos determinante, versus otro tipo como la adultez, la infancia o la vejez, ¿sí? En síntesis, estas tesis micro apuntan más que a poner el acento en las tesis generales de la temporalidad, en la multiplicidad de la temporalidad, ¿sí? Entonces, este es el contexto del concepto de los regímenes temporales, precisamente porque aparecen estas dos tesis como un poco contradictorias o paradojas, ¿sí? Aparecen tesis generales sobre la temporalidad y por otro lado aparecen tesis más diversificadas de la temporalidad. En ese contexto, entonces, me pareció a mí que era necesario dar una respuesta teórica, ¿cierto?, para tratar de dar algún tipo de entendimiento a estas dos dimensiones, ver cómo se relacionan y sin negar ninguna de ellas, eventualmente proponerlas en un marco más integrativo, ¿sí? Entonces, aparece la noción de régimen temporal como una posibilidad de entender tanto las tendencias generales, y ahí yo sí me la juego por decir eventualmente dominantes de la temporalidad actual, pero también reconociendo que los regímenes son plurales y por lo tanto podemos encontrarnos con regímenes de diferente orden, dependiendo de si nos estamos refiriendo a determinados grupos al interior de una sociedad o incluso en comparativa dentro de distintos tipos de sociedades, ¿sí? Entonces, para avanzar, ¿cómo defino un régimen temporal? Esto lo tomo del libro, ¿cierto? En la página 34. Refiere entonces a la intención por darle algún tipo de ordenamiento a la pluralidad de experiencias prácticas y formas temporales, pero también cómo se produce y ordena el tiempo. Es decir, el tiempo aparece como un elemento maleable, entendible de formas diferentes, pero que sin embargo ejerce realidad, ¿sí? Ejerce fuerza, nos constriñe, ¿sí? No es algo que necesariamente queda del orden de lo abstracto, metafísico, sino que supone un tipo de experiencia particular. Y por otro lado, sin leer en detalle cada una de las definiciones, me parece que otra cuestión importante a rescatar es que un régimen de temporalidad implica un campo también donde hay estrategias y, digámoslo así, diferenciaciones, por eso hablo de elementos tácticos, formas de funcionar de un régimen temporal que permiten que las relaciones sociales se estructuren de una manera. Lo pongo como ejemplo el caso de un régimen temporal, por ejemplo, de aceleración, supone que la velocidad es un valor, ¿no? Un principio rector, y que por lo tanto la historia, pero los individuos en particular también, deben de alguna manera adecuarse a ese régimen temporal, ¿sí? Que por supuesto no necesariamente va a ser igual en cada una de las esferas sociales y espacios territoriales que podamos encontrar. Bien, para ir un poco entonces más rápido, me gustaría definir cuatro características, mencionarles cuatro características que creo yo que definen o constituyen un régimen temporal. No me voy a detener tanto en esto para que podamos avanzar, pero me gustaría mencionar que estas características me parece que son necesarias porque también es parte de la propuesta que quiero hacer con los regímenes temporales. No cualquier cosa, por supuesto, es un régimen temporal. Hay diferentes experiencias temporales, uno puede hablar de experiencias de espera, de experiencias de proyección, de expectativa, todas ellas referidas de alguna manera a una cierta temporalidad, futura, pasada o incluso presente, pero que por sí no constituyen un régimen como tal, ¿sí? Pueden ser experiencias temporales, pero que en su cotidianidad no representan un régimen que pueda ser aplicable para un grupo humano o una sociedad o incluso un momento histórico, ¿sí? Entonces, el primer elemento me parece que tiene que ver con la iterabilidad o la repetición, o si ustedes quieren decirlo, estabilización en el tiempo, una duración, en otras palabras, que un régimen temporal obtiene. Si no existe, digámoslo así, una estabilización durante el tiempo, no podríamos hablar
como tal de un régimen temporal, tendríamos que hablar entonces, como les decía anteriormente, de experiencias o manifestaciones temporales, pero que no constituyen necesariamente un régimen. Por otro lado, tenemos la capacidad de articulabilidad o relacionalidad, es decir, un régimen temporal se aplica en diferentes esferas, se conecta con diferentes esferas. Uno, por ejemplo, podría pensar en un régimen del tiempo lineal, ¿sí? Pero si no se conecta con muchas esferas a la vez, me parece que no da el ancho para hablar de régimen como tal, sino que de nuevo hablaríamos de una comprensión en una determinada esfera. Por ejemplo, la esfera religiosa. Uno podría decir, ¿cierto?, como viniendo de la herencia escatológica cristiana, uno ahí tiene una comprensión lineal del tiempo, pero que no constituye necesariamente un régimen general para un momento histórico o social, si es que no está vinculado, por ejemplo, a comprensiones científicas, comprensiones de la economía, comprensiones políticas, que operan bajo esa noción de linealidad, ¿sí? En tercer lugar, hay un elemento de gubernamentalidad, es decir, aquí hay poder envuelto. No todas las personas dentro de un régimen temporal, no todos los grupos, pueden, por ejemplo, acelerar de la misma manera si hablamos de un régimen temporal de aceleración, ¿sí? Eso tiene que ver con acceso, por ejemplo, a medios de transporte más rápidos, a medios de comunicación más rápidos, a medios de desarrollo de la vida en general, que eventualmente generen ventajas desde el punto de vista de la velocidad en diferentes niveles, ¿sí? Hay un proceso entonces de jerarquización al interior del régimen, donde no todos básicamente pueden participar del mismo modo, y eventualmente aparecen grupos donde eventualmente hay mayores ventajas y otros en las cuales hay mayor desventaja. Y por supuesto quienes tienen más ventajas tienden a ejercer un dominio o un gobierno sobre el resto. Por último, me parece que otro elemento que no puede faltar en una tesis, en una teoría de los regímenes temporales, es, un poco resumiendo a los otros tres, la cuestión de la generalidad del régimen, es decir, aparece como algo que que está presente, como decía anteriormente en el punto 2 de la articulabilidad, aparece presente en diferentes dimensiones, en diferentes esferas uno puede observar el fenómeno y, por lo tanto, hablar de su presencia más o menos transversal. Bien, ahora entonces paso al momento 2, a la parte segunda de la presentación, donde quiero hablar ya de más directamente la relación entre tiempo y tecnología. Esto se basa, como comentaba bien Daniel, en el capítulo tercero del libro, ¿no? donde analizo las tecnologías y el tiempo. Y antes de entrar directamente a las características generales que me parece que tiene este régimen tecnológico de la temporalidad, quiero hablar de ciertas condiciones, o precondiciones, más bien, como decían al principio, que pavimentan la posibilidad de que hablemos de un régimen temporal tecnológico. El primer elemento que me parece fundamental y que aparece recurrentemente en la literatura, es la comprensión de un tiempo, y aquí voy a ceñirme fundamentalmente a la tradición occidental, que seguramente es la que nosotros más conocemos. Aparece entonces la comprensión del tiempo como un fenómeno abstracto, ¿sí? Como un elemento escindido de la materialidad, como un objeto, o más bien, como algo que puede ser aprehensible por la inteligencia, la razón, el logos, pero no es un elemento de índole concreta, física, ¿sí? Eso podríamos decir que tiene una relación, por supuesto, directa con la filosofía occidental, pero en particular con la metafísica, ¿no? Donde aparece el tiempo como una realidad, ¿no? Que se puede alojar en la conciencia, en el caso de Husserl, o eventualmente como forma de la intuición, si hablamos, por ejemplo, de Kant, ¿sí? En cualquier caso, el tiempo aparece como una realidad inmaterial, ¿sí? de una naturaleza diferente de las cosas que aparecen en el mundo objetual. Esta capacidad de ser un tiempo abstracto, ¿no? Voy a decirlo de esa manera, o inmaterial, también supone que es objetivo, puesto que no depende de las condiciones particulares, por ejemplo, de una época
o no depende tampoco de las condiciones individuales de los sujetos que lo perciben, ¿sí? Aparece como una realidad de suyo propia, donde eventualmente se pueden lograr entender ciertas características de este fenómeno, pero no necesariamente en su totalidad, pero en cualquier caso es un elemento objetivo sobre el cual uno puede decir algo, ¿no? Sobre el cual se consigue la noción temporal, pues, en ese sentido abstraída, como decía anteriormente, y neutralizada de alguna forma. Luego, en tercer lugar, tenemos la capacidad de que, precisamente, dado que es abstracto y objetivo, es algo que puede ser racionalizable. ¿Qué entiendo aquí por racionalizable? Básicamente, la definición weberiana de racionalización, que es organización, básicamente, ¿no? Organización, distribución, ordenamiento, podría ser otra palabra, pero en cualquier caso, la capacidad de que el tiempo sea, de alguna manera, calculable, medible, y por lo tanto podamos establecer tiempos determinados para poder hacer determinadas prácticas o para realizar prácticas de diferente índole, ¿sí? Podrían ser prácticas de tipo festivas, de tipo laborales, por ejemplo, o prácticas de tipo ocio o diversión, ¿sí? Es decir, se puede organizar el tiempo, ¿sí? Eso es el propósito. En cuarto lugar, tendríamos la capacidad, ya vinculada también con lo anterior, de que el tiempo sea entendido como un elemento lineal, es decir, algo que va de alguna manera superándose en cada etapa, ¿sí? No se puede repetir, aparece una comprensión no circular del tiempo, no lineal, perdón, no espiral tampoco, sino lineal, donde cada etapa va sucediendo a la siguiente y hay, por así decirlo, una flecha en la cual podemos observar el proceso histórico en general, ¿no? Esto, según algunos autores, viene de una herencia, de nuevo, cristiana, fundamentalmente por la comprensión escatológica de la historia, donde habría un final, ¿cierto? Donde habría un objetivo dentro de la historia, pero que esto posteriormente se seculariza en el mundo moderno o actual, contemporáneo, para pasar a heredar cierta sintonía en conceptos como progreso o destino, cierto final de la historia, en fin. Bueno, lo último es la capacidad de que este tiempo sea estandarizable, ¿sí? Por estandarizable entiendo aquí la capacidad de que este tiempo pueda ser aplicado, esta comprensión temporal pueda ser aplicada independiente del territorio, independiente del lugar, independiente de la cultura, y por lo tanto tenga esta posibilidad, al ser medible, calculable, de ser potencialmente aplicado de manera universal, ¿sí? Aparece entonces la noción de un tiempo universal que va a tener consecuencias, como voy a mostrar ahora, ya pasando al tercer punto, a la tercera parte de la presentación, para, por ejemplo, la comprensión de un tiempo coordinado universal, ¿sí? Algo que me parece que también es bien característico. Bien, entonces ahora voy a partir con la tercera dimensión, que ya tiene que ver básicamente con las tecnologías de y sobre el tiempo que componen entonces el régimen temporal del cual quiero hablar. Bien, por tecnologías del tiempo, entonces entiendo los artefactos que son diseñados, ¿cierto? Y orientados a ejercer un influjo directo en la organización del tiempo, ¿sí? En otras palabras, aparatos y técnicas orientadas a medir, calcular o clasificar el tiempo de manera directa. Eso es lo que buscan, eso es lo que consiguen en muchas ocasiones, y casos como que pueden ejemplificar entonces las tecnologías del tiempo, aparecen por supuesto elementos como el reloj, ¿sí? El reloj es una capacidad, por ejemplo, decía Simmel, ¿no? de diferenciar la temporalidad de aquello que está vinculado con las distinciones en la naturaleza. Es decir, si el tiempo en sociedades rurales o premodernas, entre comillas, no era algo posible de objetivar,
era precisamente porque estaba vinculado o anclado a las condiciones naturales del momento. Por ejemplo, para las cosechas se necesitaba saber en qué temporada del año se estaba. Si se está en el día en el día o la noche, se necesita saber una referencia, ¿no? Por ejemplo, el sol o la luna, para entender en qué momento del día o de la noche se encuentra. Mientras que cuando emerge este objeto, el reloj, se condensa a través de un desarrollo de la ciencia, ¿cierto? De la racionalización, que hablábamos en la etapa anterior, se puede abstraer de alguna manera, independizar más bien, esta capacidad de medir el tiempo, ¿sí? Ahora cualquiera, potencialmente, que obtenga este objeto o lo tenga en sus manos, puede saber en qué momento del día se encuentra o en qué momento de la noche, y que eso permita eventualmente generar diferentes tipos de coordinaciones, ¿sí? Decimos que nos juntamos en tal esquina con un amigo y podemos poner una hora y teniendo entonces acceso a este aparato, podemos juntarnos en ese preciso momento, en teoría al menos, y tener la capacidad de poder entonces simplificar de alguna forma ese tipo de interacciones, ¿sí? En las cadenas productivas también, en las cadenas de transporte también, permite una eficiencia mayor en ese tipo de coordinaciones. Por otro lado, los calendarios. El calendario aparece también como una técnica, voy a llamarlo aquí en este caso tecnología, en un sentido amplio, siguiendo un poco la noción Foucaultiana de tecnología, como un elemento en el fondo que ordena, de nuevo, una realidad, y en este caso el calendario aparece como el elemento que permite organizar eventualmente periodos y determinar el apropiado cuándo, diríamos, de otra manera. El apropiado cuándo para, por ejemplo, el momento del trabajo, el apropiado cuándo para el momento de las vacaciones, el apropiado cuándo para las festividades, eso es muy claro, por supuesto, en el caso de celebraciones de tipo religioso, en fin, pero que permite, en último término, esta organización, ¿cierto?, de la temporalidad y la asignación de ciertas prácticas, ¿sí?, de ciertas prácticas determinadas. Y por último, para no extenderme más con este punto, quisiera mencionar la emergencia de un tiempo universal coordinado, ¿cierto?, como una de las mayores, a mi modo de ver, descripciones que puede uno encontrar de una tecnología del tiempo en la actualidad y que permite un sinfín de posibilidades de organización, ya no a nivel local, sino a nivel global, ¿sí? El tiempo universal coordinado, lo que se entiende también como los usos horarios, ¿no?, es la homogeneización de una medida de tiempo, no del tiempo en sí mismo, sino de una medida de tiempo, de un cálculo del tiempo, que permite entonces establecer diferentes usos horarios, perdón, en el conjunto del planeta, ¿sí? Es muy interesante si uno piensa en ciertas anécdotas de cómo se creó este tiempo universal coordinado, porque Fleming, que fue uno de los grandes promotores de este fenómeno, de este tiempo universal, tuvo la intención de generar este mecanismo, ¿no?, precisamente porque perdió un tren viajando de Escocia a Irlanda, porque no había, digamos, un único modo de medir el tiempo en esas dos regiones, cuando estaba viajando a Canadá, porque él era escocés, pero vivía en Canadá, y también, por supuesto, estaba interesado en que una serie de productos llegaran a Canadá, él siendo escocés, que viajaran en el fondo todo ese tramo, y que pudieran tener una coordinación tal que garantizara de forma más eficiente el que iban a llegar en el tiempo determinado, ¿sí? Entonces, ese tipo de coordinaciones, nuevamente, ese tipo de posibilidad de fluidizar el tiempo, me parece que es también característica de estas tecnologías del tiempo. Paso al segundo punto, dentro de esta tercera parte, que tiene que ver básicamente ahora con las tecnologías sobre el tiempo, y que son tecnologías que no necesariamente están diseñadas o pensadas para una
influencia sobre el tiempo de modo directo, sino que la consiguen, por así decirlo, de manera indirecta, ¿sí? En este sentido, encontramos diferentes tipos de tecnologías que, no sé si se quedó pegado ahí mi computador. Perdón. Ahí sí. Bueno, como decía, diferentes tipos de tecnologías que en ciertos casos podemos encontrarlas en las telecomunicaciones, pero fundamentalmente aquí me ciño a la fotografía, por ejemplo, la televisión, los films, las radios, que en diferentes niveles afectan la composición temporal. Por un lado, por ejemplo, si uno piensa en la fotografía, hay una relación con el pasado que es muy clara. Uno puede de alguna forma encapsular un momento y potencialmente revivirlo en cualquier otro momento posterior de manera ilimitada, ¿no? Lo mismo uno podría decir de los films, del cine, y de la televisión y la radio, lo separaría ahí un poco. Me atrevería a decir que es un primer ejemplo de lo que vamos a ver que se desarrolla con mayor claridad en el tiempo digital, ¿no? Esa capacidad de transmitir algo de modo prácticamente instantáneo, ¿sí? Esa capacidad de poder estar conectado con un contenido de forma inmediata. Por supuesto también, ¿no? La Internet aparece como un elemento clave de esta tecnología indirecta sobre el tiempo, puesto que sabemos que a partir del Internet podemos tener acceso, ¿cierto?, a una serie de contenidos, información, materiales, en fin, de modo directo, cuestiones que antes, por supuesto, tomaban eventualmente mucho tiempo. Pongo el caso de los servicios online, ¿cierto? Aquí en Chile al menos es posible obtener certificados de modo online, lo que permite, bueno, muchas veces hay que hacer un pago que no es, digamos, tan sustantivo, pero que en cualquier caso permite ahorrarse una fila, permite que el documento, el ticket o el certificado llegue de modo inmediato, ¿cierto? Se ahorra también el tiempo de traslado, eventualmente el gasto del traslado, y así sucesivamente. Es decir, hay una capacidad, ¿cierto?, de esta tecnología de poder entregar esa inmediatez que hablábamos con el caso de la televisión también y la radio, que por supuesto no era posible sin estos medios, ¿sí? Bueno, las redes sociales también la menciono porque eso muestra cómo, sin querer también incluir necesariamente un tiempo, una experiencia temporal, sí hay esta posibilidad de obtener información, contenidos, etcétera, de modo inmediato. Bueno, ahora paso al cuarto punto, y que tiene que ver con una distinción que quiero hacer al interior del propio régimen temporal en dos momentos. Uno podría decir que existen a grandes rasgos dos periodos dentro de este tiempo tecnológico, y por un lado distingo el tiempo análogo. Uno podría encontrar entonces el tiempo análogo circunscrito fundamentalmente a los siglos XVII, XVIII, pero fundamentalmente el XIX, cuando comienza a desarrollarse de manera clara el transporte y las telecomunicaciones, ¿cierto?, que comienzan a generar estrechamiento de barreras espaciales. Dicho de otra manera, el mundo como tal se vuelve más pequeño, se estrecha, ¿sí?, producto de que hoy día es posible, que comienza a ser posible recorrer distancias en menor tiempo y eventualmente casi de manera instantánea cuando se trata de información y contenido a través de las telecomunicaciones. También una cuestión que es propia de este tiempo más análogo por oposición al digital, uno podría decir que tiene que ver con la capacidad de extender la vida, o al menos la expectativa de vida, producto de avances en la tecnomedicina, ¿cierto? Uno podría decir la producción de prótesis, el reemplazo de funciones, por ejemplo, cuando hablamos de un marcapaso, ¿no?, que reemplazan órganos, lo que permiten es extender en el fondo la vida de otra manera, y producen indirectamente también, de alguna forma, una
una influencia en el tiempo esta vez del individuo, ¿no? Y uno podría mirarlo de manera general también de poblaciones en su conjunto, como las expectativas de la vida van aumentando cuando este tipo de tecnologías comienzan a desarrollarse. La industria alimenticia, por otro lado, uno también podría mencionarla. Ahí la repetí, me refería a industria, en el caso de tecnomedicina, industria farmacéutica, que también apunta, ¿cierto?, a una potencial extensión de la vida. La industria alimenticia, como está ahí bien indicado, y por último, artefactos de usos diarios de diferente índole, que también ejercen una acción indirecta, como por ejemplo, mayores seguridades en automóviles, aviones, trenes, en fin, que permiten precisamente influir en esa capacidad de extender el tiempo de la vida. Bien, entonces en el punto segundo de esta cuarta parte, quería mencionar el tiempo digital como ya una capacidad, ¿cierto?, de almacenamiento, ¿no?, en un espacio que no es físico, por supuesto, sino que es virtual, de una cantidad, ¿cierto?, infinita potencialmente de contenidos materiales, ¿cierto?, incluso objetos virtuales, si uno podría ponerlo de esa manera, y que dependen ya no del dónde se encuentre el individuo, ¿cierto? No importa tanto el espacio en ese sentido, sino que cuándo lo pueda poner en actualidad, ¿sí? Entonces, si estoy potencialmente con acceso a Internet en diferentes lugares, no importando dónde esté en concreto, podría tener acceso a reproducir, ¿cierto?, una canción, si tengo una plataforma de reproducción de canciones, un video, qué sé yo, un paper incluso, y que demuestren entonces esta capacidad, ¿cierto?, de volver más importante el cuándo que el dónde, ¿sí? De la mano con eso, encontramos algo que es característico, por supuesto, de este régimen temporal, que es la instantaneidad. Las cosas se vuelven de una manera accesible, de formas inmediatas. Ya no hay que pasar necesariamente por diferentes tipos de filtros, sino que hay una virtualidad de la instantaneidad, para decirlo de cierta manera, donde los flujos de información, pero también eventualmente podríamos pensar personas, bienes, ¿no? Por supuesto no instantáneos los bienes más materiales, pero que en cualquier caso responden a esta capacidad de fluidización, ¿no?, que podríamos encontrarla en Bauman, pero también en John Urry, descritas, como característica también de esta temporalidad tecnológica. Por último, que también me parece importante destacar, el carácter de simultaneidad. Lo que permite la tecnología, ¿cierto?, es que no solo podamos tengamos un acceso instantáneo eventualmente a ciertos contenidos, conexiones, ¿cierto?, una reunión, una presentación como esta, sino que también haya muchos conectados al mismo tiempo, ¿sí? Cada vez más, podríamos decir. Me parece que con la televisión, con la radio, ya eso estaba en ciernes, pero hoy día, con el desarrollo digital, eso se ha vuelto de alguna manera mucho más evidente y mucho más generalizado. Bien, no sé cómo estoy en el tiempo, ya estoy de todas maneras... Felipe, termina tranquilo, dale nomás. Ya. Entonces, para cerrar, me interesaría enfatizar dos cuestiones. Una, los aspectos genéricos del régimen temporal actual. El primero, ya lo decíamos, es un poco reiterativo, pero la capacidad de instantaneidad, ¿cierto?, de la inmediatez potencial, es algo que me gustaría destacar como un elemento bien característico de este régimen. A su vez, la volatilidad, es decir, que no necesariamente lo que aparece mantiene la atención por mucho tiempo. Eso podríamos de nuevo verlo claramente en el caso de la Internet y las redes sociales, como eventualmente algo que genera mucho impacto o una polémica eventualmente puede pasar de la atención general rápidamente al olvido y volver eventualmente a ser actualizada en momentos posteriores. Por ejemplo, cuando hablamos de usos políticos, no sé, seguramente ustedes
También lo han visto, acá en Chile muchas veces ha pasado que hay algún candidato a un puesto en el gobierno, pero resulta que se descubre que hace 5 años atrás había posteado en Twitter algo que iba en contra eventualmente de un interés del gobierno o de otro grupo político, aparece como una polémica y eventualmente puede ser rechazada su nominación, ¿sí? En cualquier caso, lo que me interesa destacar ahí es que esta capacidad de virtualidad que hablábamos anteriormente, de almacenamiento potencialmente infinito, se actualiza en un momento, ¿cierto? Se trae, por así decirlo, el pasado al presente y se vuelve algo que genera algún tipo de impacto. Pero ese impacto, nuevamente, es muy volátil, puesto que puede potencialmente ser reemplazado en poco tiempo por otro nuevo fenómeno. Por último, otro aspecto genérico que quiero aquí mencionar del régimen temporal tecnológico tiene que ver con esta capacidad de almacenamiento y que fundamentalmente permite la capacidad de la reiteración, que es lo que me interesa destacar sobre todo, lo ponía como ejemplo en el caso de Twitter, pero uno podría pensar también esta capacidad de almacenamiento de memoria, digamos, casi global, que tenemos hoy día, por ejemplo, en ciertas plataformas que permiten visualizar videos que han ocurrido, o que son grabaciones más bien, archivos generales, de videos que pueden haber pasado hace 50 años, o grabaciones que pueden haber ocurrido hace 15, 20 o 30, ¿sí? En el fondo me parece que ahí también esa capacidad de nuevo de almacenamiento y de potencial reiteración de un video, de una entrevista, por ejemplo, a un autor que a mí me interesa, que nació incluso, o murió, perdón, antes de que yo naciera, y que yo pueda ver, por así decir, su cara, sus gestos, escuchar la voz eventualmente, genera un tipo de conexión con esa visualización, ¿no? Que me parece que no estaba presente en ningún otro tipo de tecnología anterior, ¿sí? Por supuesto que uno podría mencionar la fotografía, pero ahí también teníamos ciertas restricciones. Esta otra capacidad de almacenamiento ahora de videos, con sonido, con imagen, con alta definición incluso, también nos habla de una capacidad que va a haber hacia el futuro. Potencialmente cualquier persona, si que algo no ocurre de manera radical, potencialmente cualquier persona podría verlo en 5 o 10 años, ¿sí? Las nuevas generaciones, cómo se vincula entonces esa relación entre generaciones a través, por ejemplo, de esta capacidad de archivo ilimitado, infinito de almacenamiento, y que por lo tanto habla, ¿no?, de la posibilidad de también reiterar, ¿no?, contenidos en diferentes momentos del tiempo. Por último, y aquí cierro, para dar paso eventualmente a los comentarios y a las preguntas, aspectos ciertos normativos que me parecen destacables o a destacar como desafíos o eventualmente incluso peligros, ¿no?, que un régimen temporal tecnológico pueda conllevar. El primero de ellos es que la tecnología, como todos sabemos, supone una energía, ¿no? Para que funcione la tecnología o los aparatos en general, los artefactos, las máquinas, los objetos electrónicos requieren una cantidad de energía no menor, ¿sí? Una cantidad de energía no menor a nivel material, por supuesto sabemos combustibles fósiles, no fósiles, pero en cualquier caso un monto no menor de energía, pero también de energía humana, es decir, personas que estén permanentemente poniendo o inyectando energía al funcionamiento de estas tecnologías. Y ahí hay estudios bien interesantes de cómo por el tiempo de la vida de los individuos, es decir, si se encuentra, no sé, en etapa juvenil o infante, tiene una capacidad de inyección de energía al sistema tecnológico, digámoslo así, mucho mayor que eventualmente personas que se encuentran en etapas de la vida posterior, ¿sí? Eso también me parece interesante como reflexión, pensar quiénes son quienes hoy día están, digamos, nutriendo energéticamente la tecnología, no solo a nivel, como decía, de combustible, sino también a nivel humano. Por otro lado, la posibilidad de homogeneización, es decir, esta capacidad de abarcar el globo
potencialmente, ¿no? Sin restricciones espaciales, podría conllevar también a la constitución de ciertas anomalías en cuanto al respeto de ciertas localidades que no necesariamente tengan un contacto con un mundo, por ejemplo, occidental, que me parece donde más podemos ver el régimen temporal tecnológico desarrollado, pero que vaya, por así decir, influir, vaya de esa manera a influir eventualmente a otros espacios que no necesariamente comparten esos mismos esas mismas prácticas, nociones, comprensiones, en fin, producto de que hoy día se puede llegar potencialmente a cualquier lugar. Y por último, también un desafío, me parece que es la posibilidad de la monopolización, ¿cierto?, de toda la energía y la fuerza tecnológica en determinados grupos, no solo económicos, sino directamente multinacionales que puedan ¿cierto?, concentrar muy fuertemente todo este potencial y puedan hacer uso a discreción de todos esos contenidos que están puestos entonces en la nube, en la web, en el mundo digital, ¿sí? Bien, creo que con eso termino, Daniel, y podemos dar paso a la conversación. Perfecto. Muchas gracias. No, gracias a ti, Felipe, por tu exposición muy clara, ya muy llana. Entonces, lo que siempre hacemos ahora es dar paso a preguntas, y para eso ocupar, levantar la manito virtual, ¿cierto? O me avisan por el chat que quieren hacer una pregunta, ojalá ocupando el audio, ¿ya? Para que esto sea más directo. Así que damos paso a quien quiera preguntar, para que se anime. ¿Puedo ser yo, Daniel? Fernando, por favor. Sí, bueno, muchas gracias, perdón. No, muy sugerente tu exposición y por supuesto tu libro, Felipe. A mí me interesaría preguntarte algunas cosas, pero me voy a centrar solo en uno o dos aspectos, porque si no, no daría tiempo para otras intervenciones. Esta relación entre tiempo y tecnología es algo que me ha interesado mucho en los últimos años. De hecho, mi postura es que no es posible ya replantearse el problema del tiempo sin un soporte tecnológico. Incluso esta consideración que haces de este nivel de abstracto que tendría un régimen de temporalidad, yo lo vería como un índice de reflexividad, digamos. El tiempo se vuelve reflexivo, a tal punto que es, digamos, el gran problema del siglo XX, el pensar el tiempo. Algo que no era necesariamente urgente, replanteárselo. Tú mencionabas el siglo XIX, por ejemplo. Y esta cualidad de reflexividad del tiempo me parece que está siempre ligada a una base técnica. Y esto me lleva a una primera consideración. Si también un régimen de temporalidad establecería formas cognitivas acordes con las modalidades temporales que supone este mismo régimen. Es decir, porque hay una relación entre tiempo y cognición que a mí me parece también importante señalar. Como, por ejemplo, este paso de un tiempo analógico que hablas a un tiempo digitalizado o digital, es interesante porque hay una fuerte coincidencia con mi trabajo. Implicaría también formas cognitivas diferentes, diferenciadas. No es lo mismo los procesos cognitivos en el ámbito, por ejemplo, de lo que tú llamas un tiempo analógico, a las formas cognitivas que se derivan de un tiempo digitalizado. Yo lo vería muy claramente, por ejemplo, en el campo de la filosofía de la ciencia, pero bueno, es como ya incluso se vuelve imposible para finales del siglo XX hablar de principios cognitivos universales, etcétera. Y eso estaría muy vinculado, digamos, a los límites mismos de esta digitalización del tiempo. Entonces, esa sería mi primera apreciación. ¿Cómo
cómo implica también esta reflexividad del tiempo, esta urgencia por pensar el tiempo, vamos, que solo se puede hacer desde el tiempo, y en tu exposición fue muy claro cómo señalabas tu propia línea temporal en esta división entre el siglo XVII al XIX y luego el siglo XX, digamos, cómo esta reflexividad del tiempo se coloca finalmente en un ámbito temporal específico. Y implica formas cognitivas también. Por ejemplo, ahora la imposibilidad de establecer leyes universales, por ejemplo, en el conocimiento científico. Ahora se habla de leyes históricamente consolidadas o formas cognitivas que dependen necesariamente de contextos específicos. En fin, hay un paso, digamos, de estos preceptos que gobernaban antes los planteamientos sobre el conocimiento, incluso sobre el conocimiento científico, a lo que se plantea en la actualidad. Y no es menor, me parece, que esta problemática del tiempo, como lo has planteado ahí. Y una segunda consideración tiene que ver con este doble problema de la simultaneidad y de la sincronización en el ámbito de un tiempo ya digitalizado. Digamos, porque es evidente, y esta sesión es muestra de ello, exhibe eso, digamos, esa volver simultáneo lo que no es simultáneo espacialmente, ¿no? Por un lado, pero eso implica también un problema, que es el problema de la sincronización. Y parece que se ha convertido en un problema social grave, el problema de la sincronización, en muchos ámbitos, incluso en los ámbitos culturales. Bueno, esas serían dos consideraciones que me atrevería a apuntar. Gracias, Felipe. Felipe, vamos haciendo pregunta-respuesta, ¿te parece? Para no perder el hilo de lo que ha comentado Fernando. Sí, y además porque no, me parece que no hay todavía más preguntas, podemos aprovechar y tratar de conversar con Fernando. Perfecto. Ya, sí, la cuestión de las formas cognitivas que menciona Fernando me parecen sumamente sugerentes, interesantes, importantes. Eh, Claro, eso es un poco también el objetivo de hablar de regímenes temporales, ¿no? Generan un tipo de formación, por decirlo de alguna manera, en nuestras propias comprensiones de la temporalidad. Generan un modo de entendimiento y un modo también de ejercer prácticas, ¿sí? Eh, por supuesto que en mi trabajo pongo un acento más en la línea conceptual, podríamos decir, es una teoría de los regímenes temporales, pero también trato siempre de no separar, ¿cierto?, de cómo ciertas materialidades, ¿no?, entendiendo materialidad como contextos, espacios, como diríamos en lenguaje burdiano los sociólogos, hábitus, ¿no?, también van generando modos de entendimiento y de disposiciones a comprender y experimentar el tiempo. Eso, el trabajo de Bourdieu está también el trabajo de Aullero, ¿no?, como lo mencionaba, cuando Aullero hace este análisis, ¿no?, de la espera en espacios del sistema público argentino. Él dice, básicamente lo que se logra con eso, para decirlo de alguna forma, es una forma de cognición por parte de las personas que se encuentran excluidas del sistema de servicios, ¿ya? Donde se desarrolla efectivamente una predisposición muy clara a la espera, ¿sí? No es que ellos quieran necesariamente entrar en esa lógica, sino que establecen mecanismos para lidiar con ella y por lo tanto logran o obtienen, más que logran, obtienen una comprensión temporal muy vinculada a esa expectativa que potencialmente nunca llega también, ¿sí? Eso incluso tiene condiciones bien interesantes para la creencia, por ejemplo, en que no en esta vida van a obtener eventualmente las promesas de un mejor bienestar, sino que se proyectan eventualmente a un futuro incierto, pero en el más allá, ¿sí? Ahí hay una relación también que se puede establecer, ¿no?, dentro de estas como formas o estructuras temporales cognitivas, ¿cierto? Eso me parece fascinante, sin duda. Y por otro lado, respecto como a la simultaneidad y la sincronización, claro,
esa capacidad, por ejemplo, que tiene la tecnología hoy día, como de poder, por un lado, almacenar mucha información, pero poder actualizarla, que era lo que trataba de enfatizar, en algún momento determinado, permite esta capacidad de volver contemporáneo lo no contemporáneo, que también lo menciona Koselleck, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la capacidad, por decirlo así, de ir y ver un documental, qué sé yo, de la Revolución Cubana, para decir algo que fue anterior a mi nacimiento, y yo veo ese documental y veo imágenes, ¿cierto?, de cómo se gestó ese evento histórico, uno de alguna forma entra en una relación con ese evento que es distinta, no estoy diciendo ni mejor ni peor, sino distinta de lo que uno podría encontrar en un libro y de lo que uno podría encontrar leyendo solamente sobre el personaje histórico, ¿sí? Por ejemplo, Fidel Castro, Che Guevara, no sé. ¿Por qué? Porque al verlo también genera un tipo de cercanía, a mi modo de ver, la capacidad de ver y escuchar eventualmente a ese personaje histórico, se vuelve algo mucho más cercano y mucho más contemporáneo de lo que podría ser eventualmente otro personaje histórico que no tenga esa capacidad, ¿sí? Entonces, eso por un lado, a lo mejor me fui por otra parte con respecto a lo que tú mencionabas, pero a mí esa capacidad de volver contemporáneo lo no contemporáneo, pero también de esta capacidad de simultaneidad, ¿cierto? De que muchas personas potencialmente puedan tener ese acceso, ¿no?, a ese determinado contenido, también habla de esta situación un poco, eh, sí, difícil de definir, que genera, para mí, desde el punto de vista de la experiencia, ¿no?, que genera esta relación con la tecnología y su capacidad de determinar o enmarcar de alguna manera el tiempo. Y por supuesto que genera también preguntas sobre la sincronización, ¿no? Eh, Sin ir más lejos, Rosa, que trabaja en el Max Weber College y que tiene esta tesis de la aceleración, habla, ¿no?, de que las democracias requieren un tipo de temporalidad que por supuesto no se puede desarrollar en un régimen capitalista actual, en un régimen de desarrollo también de las fuerzas productivas como se están desarrollando, mediadas también, por supuesto, por las técnicas y tecnologías, que generan entonces la imposibilidad de sincronizar la política, o más bien la política institucionalizada, más concretamente, no la política de movimientos sociales, por ejemplo, pero uno podría decirlo también, pero sobre todo la política institucionalizada es incapaz de dar respuesta a aquello que está ocurriendo de manera más acelerada en los otros espacios en la realidad social, ¿sí? Eso lo ve Rosa como un problema de sincronización, finalmente, ¿no? Entonces, también se podría en el fondo entender por ahí la pregunta por las sincronías, ¿no? Sí, no sé si respondí bien No, o bueno, hice una réplica correcta. no, me interesa. Podríamos seguir platicando, pero simplemente lo que acabas de decir, al rato vas a poder ver tu video de esta exposición, o lo puedes ver después. Eh, ve cómo estamos hablando de algo que al mismo tiempo es la condición de posibilidades de este planteamiento sobre el tiempo, sobre este problema, sobre este doble problema de la simultaneidad y la sincronización. Pero bueno, nada más para... Bien, Margarita, por favor. Gracias, buenos días. Gracias también por la exposición. No tuve oportunidad de terminar el capítulo, que además había entendido que era ayer y apenas anoche me enteré que estaba equivocada y que sí podía tomarla porque ayer tenía clase y pensé que la había perdido. La exposición me parece que ofrece una entrada muy útil, muy interesante, muy ordenadora para comprender y poder ubicar aportes y perspectivas procedentes de una gran cantidad de campos de conocimiento: antropología, sociología, economía, ciencia política, en fin, por supuesto, la historia, que frecuentemente medio conocemos y luego no sabemos muy bien cómo ubicar. Entonces, me parece que
por lo menos para mí, uno de los principales rendimientos que puede tener esta exposición y por supuesto el libro es que me da elementos para identificar órdenes de discusión, registros de observación, posibilidades de vinculación entre propuestas que tienen distinto nivel de abstracción y alcances. Y bueno, eso lo agradezco porque siempre es muy, muy útil. Es realmente a veces abrumador el tipo de perspectivas y trabajos con los que uno se topa y son inagotables. Entonces me parece que ofrece un mapa ordenador significativo que nos va a ser muy útil a todos en nuestros distintos objetos e intereses. Y yo tengo una pregunta, me parece muy interesante el planteamiento sobre esta reflexión relativa a la imposibilidad de pensar el tiempo desconectado de todas las dimensiones materiales, interdependencias y las cuestiones a las que se ha estado aludiendo en la exposición. Y en particular me interesó la referencia que se hace al tiempo analógico, a las comunicaciones y los medios de transporte, porque me recordó la reflexión durkheimiana sobre la densidad moral y en particular la forma como Norbert Elias lo recupera posteriormente en sus estudios sobre el proceso civilizador. Durkheim, en su estudio sobre la división del trabajo, en el capítulo de causas, si no mal recuerdo, porque hace muchísimo tiempo que no lo leo, señala que la causa de la división del trabajo y del incremento de las interdependencias es lo que él llama el aumento de la densidad moral de la sociedad. Y la densidad moral la entiende como un proceso que vincula el aumento de la población, el crecimiento de las ciudades, pero le da una gran importancia al surgimiento de lo que él llama los medios de transporte rápidos, que son, pues, por supuesto, el ferrocarril, etcétera. Y señala con toda claridad que estos medios de transporte, al permitir que se cruce con mayor rapidez el espacio, multiplican los contactos con los seres humanos, pero que esto corresponde a un cierto grado de evolución de la propia división del trabajo. Como es bien sabido, posteriormente Elías recupera varias dimensiones de esta reflexión y de este estudio de Durkheim cuando conecta las interdependencias con el nivel de los comportamientos en ese estudio diacrónico que hace sobre el surgimiento de la moderna civilización occidental. Y a mí siempre me ha parecido muy interesante la forma como Elías, es cierto que tiene su estudio sobre el tiempo, pero en el libro El proceso civilizatorio constantemente brinca el tiempo, aunque no está tematizado. Entonces, la pregunta que le quisiera hacer a Felipe es si consideraría que esto que reflexiona sobre el tiempo analógico tiene o no relación con este tipo de aportes y si podríamos pensar que pues la forma como se experimenta el tiempo o eventualmente la aparición de un régimen temporal nuevo, por decirlo de alguna forma, responde siempre a este tipo de coacciones externas, de condicionamientos, de materialidades, y entonces estaríamos frente a un tipo de reflexión sobre el tiempo que, diría yo, dificulta seguirlo pensando únicamente en tiempo, en términos generales y abstractos, por lo menos a la manera como se le ha pensado dentro de la tradición de la filosofía de la conciencia, ¿no? Esto que señalabas al principio sobre Husserl y la conciencia interna del tiempo y este tipo de cuestiones. Y mi pregunta también, una segunda pregunta es, ¿qué tipo de elementos habría que incluir en una reflexión de alto grado de abstracción sobre el tiempo que tome en cuenta estos elementos y que se deslinde de ese modelo de la filosofía de la conciencia? Y bueno, si pudiera después Fernando abundar, yo sé que él no es el expositor, sobre estas transformaciones epistemológicas que representa el tiempo digital, me parece que también sería muy interesante, muy ordenador. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias, Margarita.
de verdad son preguntas muy sugerentes y tu lectura de la presentación también me parece muy atinada, muy ajustada a lo que yo también quería un poco mostrar. Sí, con respecto a lo primero que mencionaste de la división del trabajo y cómo se podría entender, no sé, el mundo análogo como una respuesta a eso, yo tendería a creer que sí, que efectivamente la especialización, digamos, que supone la división del trabajo, el que cada esfera, digamos, se puede autonomizar o diferenciar al menos, diferenciación funcional, hablan otros, ¿cierto?, de un fenómeno, digamos, parecido, pero que supone finalmente que se van generando ciertas dinámicas al interior de diferentes esferas y van creando en el fondo espacios propios, ¿no? En ese sentido, la tecnología también me parece que podría ser entendida como una de esas esferas de autonomización, ¿no? Donde el proceso, por ejemplo, de desarrollo del transporte, el proceso de desarrollo de las comunicaciones, responden a una necesidad funcional, digamos, ¿no? De conectar más grupos, de conectar más territorios, de conectar eventualmente comunidades, ¿no? Sin embargo, esa diferenciación funcional o división de trabajo, de tareas, en pos de un objetivo, ¿cierto? Me parece que también tendría que ser conectado con otros elementos ya, si uno quiere, más de sociología histórica, ¿no? El desarrollo, emergencia del Estado-Nación, cómo eso también lleva y constituye a la creación de espacios territoriales conectados, ¿cierto? En delimitado territorio. Cómo era necesario precisamente para crear la noción de Estado, más incluso la noción de nación, ¿no? La idea de una nación, era necesario también esta conexión, ¿cierto?, del territorio para que hubiese unidad, ¿no? Para que hubiese sentido de pertenencia a una unidad. Por otro lado, también, yo lo menciono en el capítulo, hay un ejemplo claro de eso cuando Franco, en la España, ¿cierto?, de primera mitad del siglo XX, decide tener el mismo uso horario que Berlín, ¿no? Hay claramente una dimensión política, cuando debería haber tenido otro uso horario, ¿cierto? Le correspondía por la definición que se hizo de longitud, en fin, otro tipo de uso horario, pero por razones políticas se decide estar sincronizado con, en ese momento, una de las ciudades más potentes de Europa. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Y por último, se me viene también a la cabeza los trabajos de Paul Virilio, que habla de cómo la velocidad, ¿no?, se desarrolla también como imperativo a partir de la industria armamentista, ¿no? Más concretamente de la producción de armamento, ¿sí? Los ejércitos, todo lo que supone como estar vinculado a una tecnología, ¿cierto?, bélica, generó también muchos desarrollos y avances en lo que después va a ser la industria del transporte, pero también de las comunicaciones, ¿sí? De cómo generar eventualmente comunicaciones privadas, pero que fueran eficientes y pudieran llegar a buen puerto de la manera más rápida. Paul Virilio lo ve como una característica propia, ¿cierto?, de ese mundo del armamento, ¿no?, el mundo bélico, y que no tendría necesariamente una pretensión como más general, ¿no?, de hacer un beneficio a la sociedad, sino más bien otro principio, o por lo menos de hacer un beneficio a una sociedad más particular, en otras palabras. Luego, si es que los regímenes temporales siempre responden a condiciones externas, yo me atrevo a decir que sí, no únicamente, pero sí siempre hay alguna relación con la exterioridad, digamos, ¿no? ¿En qué sentido? Claro, una de las condiciones para que algo se vuelva un régimen, me parece, es que deba estar conectado con diferentes realidades, ¿no? Si estamos hablando de una comprensión, ¿cierto?, del tiempo como algo abstracto, lineal y objetivo, ¿cierto? Y eso supone un tipo de comprensión temporal. Si eso se queda solamente en el ámbito de la ciencia, podríamos decir, que es donde a mí me parece que es donde más se desarrolló, no podríamos hablar de un régimen extendido de tiempo abstracto, lineal u objetivo, cuando no sea adoptado también por otras esferas. Por ejemplo, en la economía,
¿no? Donde aparece el tiempo como un mecanismo, ¿cierto?, de obtención de plusvalor, eventualmente, eso también lo menciona Marx. El tiempo se vuelve un commodity, hoy día eso es clarísimo en el mundo financiero. Hacer las cosas en menor tiempo son ganancias económicas, finalmente, ¿no? Eso supone un tiempo, por así decirlo, vacío, ¿no? Un tiempo sobre el cual uno puede, o los seres humanos en teoría, podríamos simplemente hacer uso de él de manera neutral, como un espacio, ¿no? Como si estuviera ahí simplemente para circunscribirlo a determinadas esferas. Sin embargo, para otras comprensiones el tiempo no es necesariamente algo vacío, sino que supone, en ciertas comprensiones incluso griegas, ¿no?, el kairos, el cronos, el tiempo oportuno, el tiempo de la fortuna, el tiempo de la desgracia, cosas que hoy en día nos parecerían difíciles de entender, ¿no?, en un espacio más racionalizado de tiempo, ¿sí? O verlas como constitutivas. Sin embargo, por supuesto que uno puede también establecer al interior del propio, del propio régimen temporal trayectorias, ¿no? A mí me parece en ese sentido que para un tiempo, para un régimen temporal, por ejemplo, de nuevo, lineal, ¿sí? Como lo mencionábamos antes, también es muy útil la noción de evolución, ¿sí? Y nociones de evolución que no son únicamente del campo de la historia, parece evolución entendida en la ciencia, ¿no? En algunas descripciones, ¿cierto?, de los propios desarrollos de divisiones de trabajo, de la propia tecnología, sin ir más lejos, cómo evoluciona, ¿no? Tú estás aplicando entonces ahí una categoría que supone que cada estadio es superior al anterior, o por supuesto se basa en el anterior, pero que de alguna manera lo va complementando y construyendo de manera más compleja, ¿no? Y potencialmente mejor, ¿sí? Pero eso es una visión también que puede ser puesta en tensión, ¿sí? Ese nivel de evolución, ¿sí? El entender que todo va eventualmente hacia un estadio mejor o superior que el anterior, ¿sí? Hay un antropólogo, ¿cierto?, Johannes Fabian, que habla de cómo incluso la noción de evolución ha sido muy útil en la antropología para justificar eventualmente diferencias entre grupos humanos en distinto estadio evolutivo, ¿no? Entonces aparecen las sociedades primitivas como un estadio más cercano al mundo salvaje, ¿no?, y por lo tanto con menos desarrollo, y el estadio sí, occidental incluso como algo avanzado, ¿no? O sea, aparecen sociedades avanzadas y sociedades atrasadas, ¿no? Y eso no es un valor solamente descriptivo, dice Fabian, sino que es un valor también normativo, ¿no? Se asocian a eso también diferencias morales, valóricas y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiero decir para tratar de sintetizar? Que al interior entonces, de nuevo, de una comprensión, ¿cierto? Cuando uno define un régimen temporal, de nuevo, lineal, por decir algo, o de aceleración, ¿no? Uno debe suponer que esto está conectado con otros elementos. O sea, si no está conectado con otros elementos exteriores, entre comillas, me parece que no se puede entender cómo esto constituye una forma bien corporal de entender la temporalidad, bien concreta, ¿sí? Eso por un lado. Pero por otro, hacer el rastreo histórico, genealógico, arqueológico, tal que puede decir, de cómo se ha ido constituyendo un régimen temporal, supone verlo también internamente, ¿no? Ese trabajo, por ejemplo, yo creo que cuando Rosa escribe su trabajo sobre aceleración, lo hace. Él dice, yo creo que la aceleración es la característica moderna más clara de la temporalidad porque está vinculada con procesos de secularización, con desarrollos de la noción lineal del tiempo, con el tiempo escatológico, que después pasa a ser el momento de progreso, con nociones de utopía, ¿cierto?, de un futuro que eventualmente puede ser conquistado, y así sucesivamente. Ahí hay un montón de categorías temporales que constituyen, ¿no?, que llegan, que se condensan, digámoslo así, en el proceso aceleratorio, que también tiene diferencia
por momento histórico, ¿no? No es que el proceso aceleratorio sea igual en todo momento, ni que dure todo el tiempo de la misma manera, con la misma intensidad, sino que van habiendo olas aceleratorias, pero en su conjunto, diría, y aquí estoy parafraseando a Rosa, están las condiciones de posibilidad para que la sociedad se acelere, o la historia se acelere, ¿sí? Ejemplo concreto, el COVID, digamos. No hay un mejor ejemplo que ese, hoy creo yo, hoy día, si no hubiesen aeropuertos, flujo de bienes, estadios, espacios donde la gente pudiera entrar en contacto con muchos otros, la capacidad de expansión del virus no habría sido tan violenta, ¿sí? Tan rápida. Bien, voy a leer la pregunta de Elvía Montes, que seguramente ya la leíste, Felipe, pero la voy a leer para todos, que está en el chat. Dice sobre la definición de tiempo: si bien no se aceptan verdades universales y eternas, se pregunta, ¿ya no es válida la definición aristotélica sobre el tiempo como medida de cambio entre un antes y un después? Y me pido la palabra inmediatamente después de esta pregunta. Muchas gracias, Elvia. Una pregunta gigante, me parece muy interesante. Yo creo que sí, uno podría pensar que la noción de tiempo como diferencia entre un antes y un después, ¿no? Y eventualmente entre cambio, también podría ser entendida como movimiento, ¿cierto? En otro sentido. Es decir, el movimiento es siempre un cambio respecto a un estado anterior, ¿sí? Estoy moviéndome, estoy saliéndome del estado anterior y por lo tanto hay un cambio, ¿cierto? Y eso, más o menos, dirían otros, ¿no? Pienso en Husserl, pero también en Bergson, es lo que nosotros llamamos tiempo, para ser muy esquemático, ¿sí? Esa capacidad de hablar de esos cambios, pero que están de alguna forma conectados con nuestra conciencia, en fin, con nuestras capacidades intelectivas, ¿no? Terminan siendo llamadas de alguna manera tiempo, ¿no? Sí, yo creo que eso es posible, o sea, cuando no soy en ese sentido, yo al menos no creo no creo ser un relativista en ese punto para llegar a, a decir que en el fondo no hay una comprensión que pueda ser, digamos, generalizable sobre el tiempo, pero sin embargo, tampoco quiero asumir a priori, digamos, una definición, ¿sí? ¿Por qué no? Porque precisamente lo que me interesa a mí es ver cómo eventualmente esta comprensión del tiempo puede variar y varía, de hecho, en diferentes contextos, espacios y momentos, ¿sí? ¿Eso significa que el tiempo, entre comillas, cambie? No lo sé, no es necesariamente la pregunta que yo me quiero hacer. Por ejemplo, mi pregunta no es ahí, no digo de nuevo que tú lo hayas planteado así, pero mi pregunta no es tanto qué es el tiempo como tal, sino cómo el tiempo constituye un elemento explicativo de fenómenos históricos y sociales, ¿sí? Cómo de alguna forma ese tiempo se ancla, una noción, ¿no? Un concepto, una idea, con con espacios concretos y se percibe de modo distinto. Entonces, por ejemplo, los estudios fantásticos que han hecho colegas sobre la experiencia diferenciada del tiempo por género, ¿sí? Es muy interesante, ¿no? Como, por ejemplo, los hombres tienden a percibir el tiempo como un tiempo mucho más vinculado a su desarrollo, a sus momentos de ocio, al trabajo, en fin, la mujer más el tiempo para el otro, la donación del tiempo, el tiempo de cuidado, el tiempo, en fin, ¿no? Como distinciones bien claras de orientaciones sobre esa comprensión de qué es lo que significa el tener tiempo, ¿no? En fin, así podríamos dar muchos ejemplos. Muchas gracias, Elvia, de todas maneras, por la pregunta. Yo sé que Luis Arturo está esperando ansioso poder hacer su pregunta y Fernando también, pero si no aprovecho el espacio voy a perder. Tú, Felipe, bueno, agradecerte nuevamente, ¿no? Muy clara tus respuestas también, iluminadoras. Tú hablabas de algo
que evidentemente importante, ¿no? Que es esto, estamos acostumbrados a pensar estos estadios, ¿no? De algo que ha pasado y que nos lleva efectivamente por múltiples variables a algo nuevo. De hecho, lo nuevo es efectivamente algo fundamental dentro de esta cosmovisión moderna del tiempo, que por eso Rosa, tú y muchos otros terminan, ¿cierto?, en Koselleck, ¿no? Porque es como la fuente inspiradora de no solo él, pero bueno. Yo te quiero llevar a una pregunta que si es necesario o no hacer una distinción entre tiempo a secas y tiempo histórico, ¿ya? ¿Por qué te lo pregunto? Porque el tiempo histórico nace, efectivamente, como tú bien lo sabes, y de hecho has hecho menciones al respecto ahora, en base a esta idea decimonónica, ¿cierto?, de cambio, ¿cierto? Y de un quiebre, como bien lo explica Koselleck, Artaud y muchos otros, de un cambio, de un pasado del cual se quiere efectivamente salir para algo ser proyectado. Y ahí está la idea de aceleración, está la idea de Satellite en Koselleck y está la idea de progreso, efectivamente. Llevado a la actualidad, en base a una serie y ahí está Artaud, y muchos otros, estás tú, sin duda, esa idea se ha ido modificando, ¿no? Estoy hablando desde un punto de vista macro. Y se ha ido modificando y te quiero llevar al problema del antropoceno, ¿no? Y al tema actual de, efectivamente, de un futuro, o de, más que futuro, sí, un futuro, pero de expectativas puestas en duda, ¿no? En cuanto al cambio climático, a lo que se está viviendo, y cómo esto cada vez, yo lo observo, ¿no? Es más comentado, vivenciado, experienciado, incluso por los niños en los colegios. Yo lo veo en mis hijos, ya hablan de eso, ¿no? Ya lo tienen incorporado. Y no es porque yo se lo haya dicho en la casa, sino que en el colegio ya lo están hablando. Y eso me lleva a, no solo a mí, sino que a una serie de otros autores. Estoy pensando, por ejemplo, en Zoltan Simon, que es como el gran crítico de la noción de presentismo desde el punto de vista de la teoría de la historia. A que entraríamos en un régimen macro nuevo, temporal, pero ya distinto, ¿no? Que él denomina cambios sin precedentes, ¿no? Eh, entonces, llevarte a esa área, ¿no? ¿Será necesario hacer una distinción entre tiempo a secas y tiempo histórico? En base a que, efectivamente, al parecer, estaríamos presenciando hace no mucho tiempo, y hoy día esta idea de que el tiempo histórico, como lo entendimos desde pequeños nosotros, todos los que estamos acá, efectivamente, se estaría modificando, ¿no? Podría estar siendo modificado, que es el esfuerzo intelectual que está haciendo, por ejemplo, Chakrabarty, con todo su esfuerzo por pensar el antropoceno desde herramientas historiográficas, teóricas, filosóficas. Latour también, efectivamente también, y hay, bueno, de hecho un diálogo muy fructífero entre Latour y Chakrabarty, etc. Eso, yo te agradezco muchísimo tu exposición porque ha estado muy interesante. Gracias, Felipe. Sí, gracias, Daniel. Muy interesante también la pregunta. Ahora, no sé si entendí del todo como la distinción entre, o sea, entiendo lo que mencionas con respecto al tiempo histórico, pero no sé si entiendo bien. Voy a tratar de todas maneras de ensayar una respuesta sobre la diferencia entre tiempo y tiempo histórico. Es decir, si es que por un lado, cuando hablamos de tiempo, hablamos de una comprensión como más amplia, vacía y general, y por el otro lado el tiempo histórico más como la conciencia histórica, es decir, el hecho de que no sabemos en una época y diferenciada del resto, ¿cierto? Sí, Bien, eso. perfecto. Entonces, sí, yo creo que es necesario mantener esa distinción en ese punto. Eh, Siempre diría con respecto a qué, ¿cierto? Como la distinción me parece que puede ser útil dependiendo de qué es lo que queremos observar. Si queremos observar, por ejemplo, la ruptura, ¿no?, entre un momento, una época, la transición eventualmente de una época a otra, por supuesto que la noción de tiempo histórico y conciencia histórica me parece fundamental. O sea, la posibilidad también, y uno podría hablar
sería otro seminario, digamos, pero hablar de la posibilidad de periodizar la historia, ¿no? Es también un poco de mucha literatura, ¿no? No es algo natural, digamos, periodizar. Se supone también cortes que muchas veces pueden ser arbitrarios y otras veces pueden tener un sentido y ese sentido ser puesto también en tensión. Pero bueno, dicho eso, la categoría de tiempo histórico y yo, bueno, conozco el trabajo de Simón, ¿cierto? O Simon. Me parece que efectivamente va en la dirección correcta. Yo creo que sí estamos pasando de un momento histórico a otro, ¿no? Es difícil darle un nombre ahora. No me convence la idea de antropoceno por varias razones, pero sí entiendo que el concepto de antropoceno intenta agarrar una diversidad de fenómenos, ¿no? Y que suponen el hecho fundamental de que la agencia humana está alterando, digamos, las condiciones ya no de la propia historia humana, sino de la historia planetaria, ¿sí? Eso sí lo comparto, por supuesto. Tengo algunas diferencias, quizás con la noción como del el cambio sin precedente. Yo creo que sí, de la tesis estoy pensando de Simon, sí, hay un cambio sin precedente, pero eso ya lo había, bueno, tú lo sabes también bien, lo había mencionado Koselleck, ¿no? Cuando la idea de historia magistra vitae ya no corre más. Es precisamente porque no hay precedente y el cambio histórico se está desarrollando de un modo, por un lado, acelerado, pero también autónomo, de acuerdo, ¿sí? Sin referencia al pasado. El pasado cada vez se vuelve más problemático. Sin embargo, creo que esa formulación va a cambiar en algún momento, donde sí vamos a tener ya un precedente que va a ser precisamente esta modernidad, la modernidad 1, digamos, ¿no? Esa modernidad que partió con ese concepto, con esa distinción, pero que ya vamos a tener un acervo, un almacenamiento suficiente de precisamente este cambio sin precedente. ¿Me entienden? No sé si me explico. Van a haber ocurrido ya 200 años, más o menos, de que parte esta idea. No desde digamos, Koselleck que la definió muy posterior, ¿cierto? La segunda mitad del siglo XX. Pero la idea como tal ya va a llevar un tiempo ocurriendo, o sea, la configuración de ese tiempo de cambio. Y vamos a tener entonces herramientas para comenzar a, creo yo, reinterpretar entonces ese cambio sin precedentes, pero ahora con el precedente de la modernidad. No sé si me explico. No quiero utilizar el término postmoderno porque tiene una serie de aplicaciones que no es la que quiero llegar, pero un momento posterior a ese tránsito, ¿no? A ese tránsito entre la modernidad 1 y el estado actual. Pero de todas maneras me parece muy interesante que de alguna forma, en el sentido común, voy a decirlo así, ¿no? Como tú decías, ya en la escuela, con tu hija puedes hablar, lo que sé yo. Con los estudiantes uno lo ve también, ¿no? No sé, yo igual no tengo tanta diferencia, pero tengo diferencias de varios años con mis estudiantes, y tú ya puedes ver que ellos hablan con lenguaje inclusivo, están como preocupados de la cuestión del cambio climático, y así sucesivamente, otros fenómenos. Eso en mi generación, que tampoco es tan diferente, ya no era un tema, digamos, no era una pregunta. En un rango de 10 o 15 años se ha instalado rápidamente una serie de agendas que nos hacen tener conciencia ya ahora a nivel cotidiano de una serie de fenómenos que antes nos parecían, no aparecían en la discusión, ni siquiera. Yo creo que eso sin duda da cuenta de un espacio de cambio, de una cierta conciencia histórica, nuevamente, para decirlo de esa manera, que por supuesto no tenemos nombre aún para ella, pero también que no puede ser generalizable para todos los grupos. Yo creo que ese desafío es también interesante. El hecho de que vivimos en sociedades muy complejas, en un mundo muy complejo, lleva también a que no podamos estar asumiendo que un determinado discurso o situación es generalizable al resto de la población, porque yo, por ejemplo, hablo de este cambio generacional, ¿cierto? Que veo con mis estudiantes,
o con los estudiantes de esta universidad. Pero no puedo, eso no lo puedo replicar a la juventud que, por ejemplo, se ve envuelta en el trabajo hoy día, ¿no? Y que no está, por ejemplo, en un espacio universitario. Lo mismo puedo decir de un espacio rural. Lo mismo puedo decir eventualmente de un ambiente, qué sé yo, donde hay comunidades indígenas que tienen una comprensión y una cosmovisión fuerte y que no necesariamente entran en esta discusión. Entonces, si uno generaliza demasiado, corre el riesgo de estar generalizando precisamente dentro de aquellos espacios que tienen mayor preponderancia, alguien va a decir en otro lenguaje, dominación, ¿cierto?, sobre el resto de otros espacios. ¿Me entienden? Entonces, creo que esa precaución tenemos que tenerla como académicos y académicas del siglo que estamos viviendo. Perfecto, gracias Felipe por tu respuesta. Eh, Vamos a darle la palabra a Luis Arturo y luego a Fernando, yo creo que para ir finalizando. Solo decir que en base a tu respuesta me parece todavía actual la noción de tiempo en Riquet, aunque Fernando ya no quiera escuchar sobre Riquet, lo sé, pero lo de tiempo y narración, ¿cierto? El tiempo histórico en base a calendario, generaciones y huellas del pasado, ¿ya? Me parece que esa noción sigue todavía, y en base a lo que te escucho, ¿ya? Todavía vigente. Luis Arturo, gusto de saludarte, de verte y te doy la palabra. Daniel, muchas gracias. Fernando, todos ustedes, les agradezco por las cabañuelas, ya que estamos hablando de temporalidad, entonces ahora se me ha generado expectativa, ¿no? Me voy a referir brevemente a los aspectos teóricos a los que Felipe se ha referido. No tuve oportunidad, obviamente, ¿no? Pues de adentrarme a la lectura de todo el libro. Procuré acercarme a la propuesta del capítulo 3. Sin embargo, la reflexión tiene que ver con algo que seguramente tú hiciste en el capítulo 2, al que me acerqué brevemente, ¿no? Que tiene que ver con el concepto de aceleración, ¿no? Digamos, por eso Daniel y Fernando sabían que estaba muriéndome de ganas, ¿no? De participar, porque tiene que ver con mi lectura de historiadores conceptuales que se han remitido a este concepto de aceleración como un fundamento para definir, yo no sé qué modernidad, pero una de las formas, de las modulaciones que adquirió la modernidad, pues fue esta condición de la aceleración del tiempo. Señalar que desde esta perspectiva también recordemos que tanto para Koselleck como para sobre todo Blumenberg, que tu capítulo 2 aborda Salovit, pero fundamentalmente Marramao, siempre estamos hablando de, tú lo decías ahora al final, no podemos generalizar, ¿no? Los regímenes de temporalidad también se establecen en términos de la concomitancia entre tiempos lineales, tiempos circulares, tiempos, decías, utilizabas la metáfora del bucle, ¿no? Fernando obviamente ya está pensando desde lo digital en otras cosas, aunque por ahí va la segunda parte de mi intervención y de ahí derivo la pregunta. Entonces, esa reflexión, ¿no? Sobre la condición de la modernidad en el terreno de la aceleración, siempre procurando mantener esta idea de lo transversal, en donde lo que finalmente hacemos es hablar desde metáforas, ¿no? Y en donde convive, ¿no? Lo que daría la condición de epistemología histórica en todo caso serían las ubicaciones que se le den a esta posibilidad de relacionar metáforas por imágenes, si hablamos desde perspectivas de la fotografía
la televisión, la cinematografía, incluso el radio, como lo decías, acuérdate cómo decía Orson Welles, ¿no? Que la pantalla del radio era mucho más grande que la del cine, ¿no? Bueno, la invitación es esa, Felipe, gracias por tu intervención y me brinco a los datos. Con el pretexto de lo que te decía Margarita, de esta relación, bueno, lo relaciona con lo que te dijo Fernando, ¿no? De la condición del tiempo como una postura, pues, epistemológica, desde lo cognitivo, ¿no? Por eso me refiero a datos. Cuando Margarita reflexionaba sobre la relación que tuvo o que tiene el tiempo con la división del trabajo, yo lo primero que recordé fue que la producción en serie pues no fue posible sino gracias al invento del cronómetro, que es un invento de principios de siglo, ¿no? Y ahí entonces la reflexión pudiera irse hacia lo que tú también planteabas al final de manera muy breve, en cómo el ejercicio de la tecnología del tiempo se convierte en un ejercicio de control sobre los cuerpos. Vigilar y castigar de Foucault es clarísimo cuando describe, por ejemplo, el movimiento de los soldados, ¿no? O las tablas gimnásticas, que ahora tenemos en el fútbol americano, ¿no? Pero eso necesitó de cronometrar, de hacer una cronometría cada vez más densa del tiempo, ¿no? Tiene que ver con esta reflexión que hacía Fernando sobre la simultaneidad, la uniformidad en la medición del tiempo, porque ahí entonces podemos traducir de manera natural la relación con los cuerpos y con el control de la medida del tiempo como un aspecto central del ejercicio del poder. Los relojes mecánicos siempre estaban aliados a la campana. Se señala el tiempo y se anuncia el mensaje de la pertinencia de las actividades en el tiempo. Lo interesante es el tránsito a lo digital, ¿no? Digamos, cuando a los relojes ya se les quitan las manecillas, que además es una aventura extraordinaria, por ejemplo, los ingenieros que construyeron las máquinas de vapor, las primeras máquinas de vapor, son relojeros. ¿What? Era relojero. Entonces, hay vínculo con lo que decía Margarita, ¿no? Bueno, espero se haya como haber logrado ligar, ¿no? Las dos dimensiones a las que me he referido, porque entonces viene la pregunta, Felipe, sobre todo en este ejercicio de control de cuerpos, de poder. ¿Qué es lo que está aconteciendo, por ejemplo, con los buscadores? Digamos, tú le preguntas algo a Google y lo que presume siempre es que se tardó menos tiempo y elevó su revisión de datos, ¿no? ¿Cómo responder ante eso en este contexto de la aceleración? ¿Cómo neutralizar desde el cuerpo estos presupuestos que nos están llevando pues, a momentos difíciles o a retos muy dignos para la reflexión? Era todo. Muchas gracias, Daniel, Felipe, Fernando y todos, Silvia. Bueno, muchas gracias, Luis Arturo, por esta pregunta y reflexión también, y comentario.
Yo, mientras te escuchaba, claro, estaba pensando por un lado, la relación entre regímenes temporales que tienden a la homogeneidad, ¿no? Que tienden a, por así decirlo, unidimensionalizar la comprensión temporal, y regímenes que pueden ser más heterogéneos, ¿sí? En su composición. Pienso que la noción de aceleración, por ejemplo, cuando uno la mira en su mirada crítica, o el uso del tiempo más bien, como valor en función de la velocidad, ¿no? De la rapidez, es también una cuestión que puede ser entendida como en la dicotomía tiempo y poder, ¿no? Precisamente porque, por un lado, ya en una tesis más general de teoría de la historia, podríamos decirlo, lo que tú mencionabas es algo que yo comparto, que es la tesis, ¿no?, de que el tiempo es algo controlable, ¿no? El control del tiempo es una tesis general, yo creo, del momento actual, ¿no? Que puede venir desde los comienzos de la modernidad, ¿no? Se ha buscado permanentemente controlarlo, ¿sí? Y eso se manifiesta de diferentes modos, ¿no? Desde el hecho de que se cree que dentro de la historia, por ejemplo, pueden haber los cambios necesarios, ¿cierto? Promesas de emancipación, ¿no? Control de alguna manera de la historia, ¿no? Pero también en los modos de medirlo, de controlar la producción, la productividad, ¿cierto? De controlar las organizaciones de la sociedad, ¿no? ¿En qué sentido digo las organizaciones de la sociedad? En el sentido más concreto que uno pueda pensarlo. Tú en cada institución tienes un tipo de control de tiempo también, ¿no? Tú estás en un trabajo, en una jornada laboral que tiene 8 horas, bueno, por lo menos eso en Chile, 40 horas, 45 a la semana. Eso es un régimen de tiempo al cual tú le dedicas, ¿cierto? Tus horas de trabajo. Y después tienes otro tiempo que está distribuido eventualmente para, qué sé yo, tu trabajo doméstico, familiar, tus amigos, tu hobby, deporte, lo que sea, ¿no? Pero cada uno de esos elementos puede ser definible temporalmente, ¿no? Se puede llevar hasta el paroxismo y tener definido la agenda horaria potencialmente completa del día, ¿no? Pero también, si uno lo piensa, la cuestión temporal, particularmente vinculada a la velocidad y la rapidez, es también una forma de poder. Por ejemplo, lo decía también en ese punto Paul Virilio, como el tiempo es poder, ¿no? Más concretamente, la velocidad, ¿sí? Él pone ejemplos de cómo el régimen nazi, Goebbels hablaba de que la propaganda tenía que ser eficiente como un rayo, porque no debía dejar espacio a que la gente reflexionara, sino que cuando lo leyera o lo viera, inmediatamente produjera una reacción favorable, ¿sí? Por diferentes razones, ¿sí? Ese control digamos, de la conciencia, por decirlo de alguna manera, también tenía que ver con esta capacidad de ejercer un influjo rápido en las masas. Eso también llevado a la industria, como lo decía anteriormente, bélica, ¿no? Quien normalmente gana las guerras, esa es la tesis de Virilio, es quien es más rápido que el enemigo, ¿sí? Quien puede llegar antes a un territorio, puede conquistarlo, puede sorprender eventualmente al contrincante y así sucesivamente. Pero también tenemos otro nivel, ¿cierto? Donde podríamos hablar de nuevo de la relación entre tiempo y poder, donde encontramos ya el dominio del otro como el dominio del tiempo del otro, ¿sí? Cuando pensamos, por ejemplo, en situaciones de dominación en general, podemos decir que estamos también ejerciendo una biopolítica o tiempo política sobre ese otro individuo. Pensemos, por ejemplo, desde los tiempos que están destinados en la cárcel. ¿Cómo se define, ¿no?, cierto, que un delito X puede ser eh, reflejado en una cantidad de años? ¿Sí? Todos sabemos, por supuesto, que un asesinato es más grave que un hurto. Pero la pregunta interesante, a mi modo de ver, es ¿cuál es la materialidad, la lógica, la conceptualidad detrás de definir que son, por ejemplo,
en un determinado régimen jurídico, 18 años un asesinato, o 20, dependiendo de la gravedad del asesinato. Para una violación tenemos otro número, y así sucesivamente. Tú lo que estás haciendo de alguna manera ahí es ejerciendo un control sobre ese tiempo de vida del otro, ¿no? Muy claramente. Entonces, dominar al otro es también dominar su tiempo. Esa es un poco la síntesis, que también lo han manifestado otros autores. ¿Okay? Bueno, y sí, yo creo que mejor lo dejo ahí. Solamente quería decir que esa cuestión más vinculada ya a la política la desarrollé más, o el tiempo y poder, digamos, en el capítulo 2 del libro, y ahí efectivamente hay como ejemplos también de esa relación entre una tiempo política, digámoslo así, y cómo se ejerce también el poder a través del tiempo, ¿no?